La embajada de China en Chile desmintió versiones que indicaban que las empresas BYD y Tsinghua retirarían sus inversiones en proyectos relacionados con el litio en el país. La aclaración surgió tras la publicación de sendas publicaciones del diario financiero T13 y BioBio que afirmaban que las compañías chinas se estaban retirando debido a factores como la baja de precios del litio y también los obstáculos administrativos, particularmente los relacionados con la permisología. Según la representación diplomática china, ambas empresas mantienen su compromiso con Chile y también continúan en conversaciones con las autoridades nacionales. El anuncio llega en un contexto de creciente tensión sobre los procesos regulatorios en Chile que han sido criticados por empresas extranjeras, incluidas las chinas y también las nacionales. Tengo un punto, Camilo, para conversar. Es súper amplio porque la palabra permisología es como la palabra meme. Se puede usar para cualquier cosa, pero tiene un origen claro. Y hay muchas veces en que se utiliza para poder etiquetar lo que ves. O lo que no funciona, o acusar de que por la permisología no se llegó a algo. Pero ¿qué es? ¿Por qué se define así? ¿Quién es el que inventó este término que se volvió popular dentro del mundo de la política? Mira, antes ahí como de entrar al concepto en sí, me acuerdo que ayer me tocó tomar un Uber. ¿Ya? Y el Uber tenía puesto tu radio favorita, Radio del Conquistador. Que es demente. Sí, que es totalmente demente. Porque es conspirativa. Llega a un punto en donde es burda. Eso mismo, porque ese era el punto que quería agarrar, porque justamente en ese... No desconozco el nombre del programa, claramente lo tomé, y justo están abordando este tema desde el punto de vista de que no hay un vuelco, sino que efectivamente acá hubo dos empresas de origen chino, BYD y Tsinghua, perdón la pronunciación, pero estas dos empresas que se iban del país y no iban a concretar, digamos, sus inversiones en empresas de litio, que implicaban, al menos en estimaciones tentativas, varios millones de pesos. De dólares. Y ¿qué pasa con esto? Ahí, claro, efectivamente planteaban, y eso es lo que me llama más la atención sobre cualquier otra cosa, como el contexto de estar en un Uber, yendo a la pega, y escuchando, digamos, toda una perorata, diría yo, en torno a la permisología, como si en el fondo como si hubiera un plan. No, pero además como que si el público objetivo fuésemos, no sé, las personas que están interesadas en el tema de acciones, o ¿cachai? Como que están muy también medio perdidos con su público objetivo. Claro, el tema del mercado. Cuando efectivamente el tema de las conspiraciones va a otro público, es un público más como que se informa medio tangencialmente de las cosas, en fin. El punto es que la permisología es un concepto evidentemente erigido sobre los centros de pensamiento más conservadores del país. ¿Ya? Ese es el origen, ha tenido mucha repercusión en diarios como El Mercurio, sitios como Exante, como digamos los paladines. Sí, es como la usan el tag como... Y la premisa es súper simple. En Chile, según digamos esta tesis, existen demasiadas trabas para invertir. ¿Y cuáles son esas trabas? Ecológicas. Claro, pedir permiso y efectivamente por temas medioambientales. ¿Y cuáles son los casos que se presentan? Casos como Hidro Aysén, Alto Maipo y el proyecto Dominga. Esos son como, digamos, los caballitos de batalla. Entonces, también el centro de Google, también es un tema que ahí se tiñó. Claro, ahí algo se habló de eso. Porque también se decía que el problema era que el agua se podía extinguir como gran parte de la población y por eso no era una buena idea. Pero claro, en general yo diría más bien el Google es como más bien agarrado bajo esta tesis, bajo este paraguas, bajo estos proyectos icónicos. Lo que pasa es que cualquier proyecto que se cae, no fructifica, por ABC razones, o sea, letarga, es culpa de la permisología. Y ese es el gran tema. Pero si uno empieza a revisar, por ejemplo, los balances que tiene el Ministerio de Economía en torno a inversiones en Chile, estamos en periodos peak de inversión. Entonces tenemos muchas empresas invirtiendo en muchas, el país. Perdón, y quiero ser súper claro con lo que tú estás diciendo. Y aquí está la gran desgracia. Porque te dicen que son patriotas y no lo son. Muchas empresas extranjeras. Exacto. O sea, es increíble el nivel de inversión extranjera y cómo ha caído el nivel de inversión local. Todo para ahogar porque les molesta, porque se convencieron, porque le sufren, etcétera, a una administración. Mira, por ejemplo...
O sea, es lamentable porque así no se construye país y después la gente termina desafectada. Porque dice, bueno, entonces, ¿para qué voto? ¿Para qué la democracia funciona? Se termina siendo una cadena muy peligrosa lo que hacen los empresarios chilenos. ¿Cachai? De hecho, el segundo semestre del año pasado, tuvo que haber sido por ahí por el mes de septiembre, agosto, salió un informe del Ministerio de Economía que proyectaba el nivel de inversión en el país hacia el año 2028. Y el nivel de inversión extranjera es del 77% en comparación a la chilena, que es solo del 23%. Entonces es heavy digamos, el poco asidero que tiene en la realidad esta prerrogativa. De hecho, hace 2 semanas el presidente Boric encabezó como consejo de alto nivel que justamente abordaba este tema de cómo en el fondo impulsar la inversión en el país. Tuvimos récord en IMASEC este año en particular, hemos tenido muy buenas cifras en materia de economía. La encuesta CEP, que es la encuesta que estábamos comentando ayer, uno de sus ítems son en términos de cómo ve la economía en los últimos años y hacia el futuro, cómo la proyecta, y estamos en los mejores niveles de los últimos 4 años. O sea, desde el año 2021, cierre del gobierno de Piñera, que no estábamos también, digamos, la parte pandemia, que había un vacío, había toda una perspectiva, digamos, en general pesimista. Hoy día estamos en los mejores niveles en esa comparación, y eso lo está diciendo la gente en esta encuesta, una encuesta que no vamos a decir que es pro gobierno o algo similar, no, es una encuesta que todo el mundo sabe es de derecha. Entonces hay ahí una disonancia, algo que no calza cuando se levanta esta tesis de la permisología, y cuando ocurren, por ejemplo, estos vuelcos, vemos silencio mutis total de Exante. No, a ver, hay un punto. Para mucha gente hay menos plata en circulación en algunas áreas. Pero eso es un fenómeno mundial. Hay una crisis global. Y están en este momento en medio de esta guerra comercial, viendo cómo se están instalando distintas compañías. Vamos a ver de qué lado termina cayendo la moneda. En un Boric que dijo que quería tener relaciones con China y con Estados Unidos. No dijo otra cosa. ¿Y qué es la realidad chilena? Son los 2 principales socios comerciales del país. Bueno, y justamente hablando de China y Chile, han tenido varias tensiones últimamente, incluyendo la cancelación de proyectos previos como la planta de Sinovac, que estaba en Antofagasta, que también fue atribuida a problemas regulatorios. También se destacó el esfuerzo para mejorar una relación diplomática tras el atentado a la central Rucalhue, propiedad de una empresa china. Claro. Y fuera de la embajada china se manifestaron organizaciones ambientales de BioBio. BYD y Tsingshan están involucradas en proyectos claves para la industrialización del litio en el norte de Chile, con planes de inversión que superaban los $500 millones de dólares. Y estas iniciativas se centran en la construcción de plantas para la fabricación de baterías y cátodos de litio. Exacto. Ahí hay un tema también, el debate de la famosa permisología, que muchas veces tiene el mismo problema en Europa, que es el asunto ecológico. Sí, es interesante. Igual, yo creo que dentro de todo en este contexto el llamado en general también es a no ser ingenuo. ¿En qué sentido? Porque ha generado una polémica más bien soterrada. Ni siquiera nosotros acá lo hemos hablado tanto, pero que ocurre que de todas maneras, cada vez que hay como proyectos de inversión, sobre todo de potencia, pienso en China, Estados Unidos, en general existen presiones de la contraparte para que no fructifiquen. O sea, a Estados Unidos le interesa que a China no le vaya bien con inversiones en Chile, y a China le interesa que a Estados Unidos no le vaya bien con inversiones en Chile. Entonces, ojo, ese escenario se repite en Perú. En todos los países yo te diría del mundo. Claro. Existe esa presión, digamos, y sobre todo ahora en un contexto de guerra comercial, eso es más agudo que nunca. Entonces, lo que hay que tener ahí en consideración es que muchas veces Chile es más bien un jugador menor en un escenario donde están disputándose las grandes potencias cada una de las inversiones del mundo. Oye, ahí está medio TikTok, porque ese titular ahora hay que bajarlo. ¿Eso querías decir? Muy bien. Esto es BioBio, me parece. Sí, pues. Sí, en la nota de BioBio, la que estaban comentando. Lo puedes decir, léelo con tono de conspiración de TikTok. Empleos y millones de dólares. Esto perdió Chile con fuga de los 2 proyectos de litio de firmas chinas. Y lo más loco es que no se perdieron. No, entonces es muy raro todo esto.
en esta era de fake news que dan vueltas. De hecho, es tramposo porque no solamente no se perdieron. Eso, de hecho, cualquier inversión está proyectada. No es que existan hoy día, no es que gente se quedó sin trabajo no, por no esto. es que por decirlo ya hay unos huevos instalando unos palitos. Claro, no. Como que hay una eso imaginación. no. Como que jugaron mucho Age of Empires. Sí. Gran juego. SimCity. Como que al tiro se está invirtiendo.